esta hora nos duele, pero no te preocupes, chiqui. En septiembre viene el desquite. En septiembre lo es todo, septiembre lo es todo, ¿ya? Así que tranquilos, tranquilos. Todo tiene su momento, todo tiene su momento. Dice con odio, no, 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 con fe. ¿Sabes cuál es la clave? Mira, al examen de admisión tú tienes que ir, ¿sabes cómo tienes que ir? Te voy a comentar. Al examen de admisión tú tienes que ir con humildad. Así es, con humildad tienes que ir. Pero también tienes que ir con confianza, ¿ya? Con humildad y confianza. Esas son las dos claves, ¿ya? La humildad y la confianza. Por más que sepas ya bastante, ¿no? Tranquilo, perfil bajo, ¿no? Con esa confianza que se requiere. Y listo. Nada de estar pues ahí, ay, no, ya lo sé todo, yo acá me paseo, este es mi año, este es mi examen, parece que yo lo hubiera hecho. Tranquilo, nomás. ¿Cómo que septiembre del 2025 lo es todo? Mire, Eduardo. Oye, Eduardo, ¿qué pasó, Eduardo? De los chiquis quieren el 2024, pues. Ah, bueno, tú vas a postular el 2025. Ay, así es así, se respeta. Está bien. Vamos a lo seguro, a lo recontraseguro, ¿no? Ya, muy bien. Este es el material para el día de hoy, ¿verdad? Lo han dejado por acá. Lo voy a tener yo también por aquí, cito nomás. A ver, un ratito. Ahí está. Listo. Mm, ¿Este es anual o semestral? Por favor, ilústrenme. Ilústrenme, por favor. Semestre. Semestral. 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 Gracias, chiquis. Gracias. La voy a poner por acá un ratito. Ya. Listo. Vamos a trabajar nosotros el día de hoy un temazo, así, un temazo. Este tema, como les dije, chiquis, viene mucho en admisión, ¿ya? Es un tema frecuente en realidad, ¿ya? Es un tema frecuente y es un tema que es muy importante para ti. Es el tema de, a ver, ya lo has revisado, me parece, ¿no? Lo habrán revisado, derechos humanos, ¿verdad? Derechos humanos. Muy bien, así que vamos con todo. Y lo primero que vamos a hacer, a ver, tengo preparados para ti inclusive quizzes, ¿no? Tengo preparado quizzes. eh, pero antes de ello vamos a ver un video. Quiero que veas un video, ¿por qué? Porque este video es muy bueno. Es prácticamente el relato de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Es importante conocerlo? Por supuesto que sí, es importante conocerlos, porque a través de él nosotros vamos a conocerlos justamente, ¿no? Vamos a conocer nuestros derechos. A ver, Declaración Universal. Otra cosa son los derechos del niño, ¿ya? Otra cosa son los derechos del niño. Pero en el caso de los derechos humanos, específicamente estamos hablando de aquellas facultades que son importantísimas para nosotros, ¿ya? Son importantísimas. A ver, voy a ponerte el video, por favor, y no quiero que estés pues yéndote al baño, estando por aquí, por allá. Tienes que prestar atención, chiqui, ¿ya? Tienes que prestar atención. Así que vamos con derechos humanos para ti. A ver, ahí va. ¿Se ve la pantallita? Sí se ve, ¿verdad? Todavía no, Miss. Ahora sí. A ver, Ya mismo. Ya se ahora ve, ya se sí, ve. Ahora ahí, sí. ahí empieza. ¿Listos? Ya. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Desde entonces, se celebra en esa fecha el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Vamos a conocer 30 artículos decretados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecho por personas importantes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos los seres humanos tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad política. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país del mundo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad y del derecho a cambiar de ello. Todas las personas tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medios de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del pueblo. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables, su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, y la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en el caso de desempleo, edad, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial. Todos los niños y niñas tienen derecho a igual protección social. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas y literarias o artísticas de que sea autora. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Una declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo, o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades
proclamados en esta declaración. Listo. Conocida también como Carta Magna. A ver, un ratito. Ya. Justamente ahí acabas de escuchar algo, ¿no? La Carta Magna Internacional, ¿no? Así se le conoce también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también se le conoce como la Carta de los Humillados y Oprimidos, ¿no? También se les conoce así. Así que esa es otra manera en la cual pues se puede conocer justamente a este documento importantísimo que, valgan verdades, viene mucho en examen de admisión, ¿ok? A ver, voy también se puede usar pizarra acá, ¿no? Me parece que sí. A ver, un ratito. Estoy abriendo en pizarrita, a ver. A ver. Listo. A ver, entonces vamos a observar ahí. Ay, a ver, a ver, a ver. No encuentro mis herramientas. ¿Dónde están mis herramientas? A ver, dice esta colaboración de pizarra. ¿Y dónde está? No lo veo. Y acá está, reacción de grabar, compartir, resumen en pantalla. Y no encuentro los mandos para poder hacer la descripción. Uy, qué raro. Ay, no está. No, esto no es. Ya, a ver. Chispas. Un rato, chiquis, que no veo la herramienta acá para poder hacer la descripción. Qué raro. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Listo, ahora sí. A ver, en primera instancia vamos a hablar nosotros. Bueno, no voy a describir, no voy a decir ahorita qué es. Chicos, no vayan a estar escribiendo, por favor, ¿ah? ¿Ya? A veces se ponen a escribir y después
No malogren todo, porque no malogres, no malogres, ¿ya? Listo, para poder hablar justamente de los derechos humanos, ¿no? Pone por acá. No sea chiquitravieso, ¿ah? No sea chiquitravieso, por favor. Para hablar de los derechos humanos, tenemos que señalar algo importante también, ¿no? Vamos a señalar algo importante. ¿Qué es esto importante que nosotros vamos a señalar? Bueno, vamos a hablar específicamente de lo que es la dignidad, ¿no? ¿A qué llamamos dignidad? ¿Y por qué es importante la dignidad? A ver, díganme ustedes. ¿Qué refiere o a qué refiere la dignidad? A ver. La dignidad refiere. Respeto. ¿Cómo? A que todo ser humano debe ser tratado, ¿qué? Con respeto, ¿verdad? Con respeto. Claro, todo ser humano debe ser tratado con respeto, cada uno dentro de sus diferencias, ¿no? Dentro de sus particularidades. A ver, vamos a ver por acá. Dentro de sus particularidades, debe ser tratado con respeto, ¿verdad? En ese sentido, cada ser humano, ¿cómo es? Es único, ¿no? Es único, y además, pues, no puede ser sustituido. Y no puede ser sustituido, ¿no? En eso justamente refiere justamente al respecto a la dignidad de la persona, ¿no? Es decir, no posee, en este caso, ¿no? Un valor de repente en precio, ¿no? Un valor relativo, ¿no? Sino posee un valor intrínseco, ¿no? Por ello, vamos a poner por aquí, por ello decimos que el ser humano no posee un precio, ¿no? Sino que posee un valor intrínseco. Por favor, dejen de estar haciendo eso. Chiquis, a ver, está haciendo bonita la mamá. Creo que los voy a, se puede hacer de que no ingresen, ¿no? A ver, no estén moviendo, por favor, ahí. No muevan sus cursores. No muevan sus cursores, chiquis. Chicos, por favor. Miss, lo vamos a acusar, ¿ya? Lo vamos a acusar con su mamá. Lo vamos a acusar con su mamá, los chiquis. ¿Ya? A ver, por favor, hijos, dejen de mover los cursores. ¿Ya? Gracias. Llegues. Ya. No me estén moviendo la... A ver, creo que se puede evitar el compartir, ¿no? No. A ver, ¿cómo hago para que no ingresen estos chicos? A ver. Miren, me están moviendo todo. Es que sale que todos somos editores. Ya, pero por eso mismo no van a estar moviendo, pues hijos. ¿Ya? Por eso no van a estar moviendo, pues hijos. A ver, ¿dónde está? A ver. Ya, a ver. Ya lo están viendo, ponenle comentarios. Tendría que haberlos puesto como no editores, ¿verdad? Ya, pero lo que pasa es que ahorita no se puede, pues. Ahorita no se puede.
Ya, bueno. Ya. Listo. A ver, entonces vamos a decir, no van a dejarme avanzar si es que están haciendo eso, hijos. ¿Ya? Inclusive me están moviendo lo que estoy escribiendo y eso no ayuda. ¿Ya? Así que tratemos de no hacer eso, por favor. A ver, Miss, dice que en la opción de ver se puede quitar la vista de los cursores. de ver. Sí, no sé, eso dicen compañero. No, compañero. A ver, lo voy a poner de Hay nuevo, un ya voy a... botoncito con 3 líneas y ahí hay una opción de ver y ahí hay una opción de quitar, de poder ver los cursores. Ya, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque si no, no me van a dejar trabajar. Mira, ahí de por sí ya aparecen todos. Inicie sesión ahora para evitar perder el acceso a la pizarra después de la reunión. Ya, me dices que hay una opción. ¿En donde me dices de los 3 puntitos? No lo veo. Hay un botón que tiene 3 líneas, Miss. ¿Le sale? ¿Dónde está una nube? Ya, Ajá. tablero. Si le da clic, le va a haber Ya, una opción de ver. ver. Y después Cursores dice de cursores. colaboradores. Ajá. Le quita que no aparezca el check y ya no le va a aparecer los cursores. Excelente, ya los quité, ¿verdad? Chiquis, están eliminados. Mira, ¿y ahí quién está escribiendo ahora? A ver. Comentario. Cursores de colaboradores. Votos. Dimensión de objetos. Eso sí, no, ¿no? Ya. Listo, ahora sí. Bueno, pues, continuamos, ya continuamos. Estábamos indicando, o hablando específicamente de lo que refiere, que de nuevo, alguien está moviendo de nuevo, creo. Sí, terrible. Ya, ahora sí creo. Ahora sí. Ya, a ver, un ratito voy a abrir esto más. Profesora, ¿hubo otra opción que están poniendo en el comentario? Podría ser que comparta pantalla en un PowerPoint y dentro del PowerPoint escriba para que no se vean lo que están haciendo los demás compañeros. Sí, pero ya ya creo que ya no está escribiendo ya. O sea, se les ha bloqueado. Se ha bloqueado. A ver, voy a poner de tamaño 36. A ver, ¿dónde está? Sí, pero ya no, ya no se ve. Coloquen en las 3 rayitas ver cursores colaboradores para que ya no se vea tampoco en su pizarra. No, ya no se ven ya. ¿Lo ven ustedes? Yo no lo veo acá. Es para los demás porque a nosotros sí se nos ve, como es individual. Ah, pero acá ya puse. A ver, vamos a poner compartir, ¿ya? Ya, a ver. Ahí ya no se ve, creo, ¿no? Lo que pasa es que acá dice, acá ya están, prácticamente yo no veo a nadie ya. Ya no veo a nadie en realidad. No, hace rato sí se veía todo el mundo, pero ahorita ya no. A ver, voy a escribir. Vamos a hablar en este caso
de algo importante, ¿no? Les decía lo referente a la dignidad humana. A ver, acá está. Ya, ahora sí se ve. Ya, la dignidad. La dignidad es un término que está muy relacionado a lo que se constituye pues como los derechos humanos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la dignidad permite justamente el revalorar, ¿no? El revalorar a la persona como individuo, como ser, ¿no? Como ser social, como ente que tiene derechos o como persona que tiene derechos y deberes, ¿no? Eso quiere decir, pues, de que nadie va a tener un valor, pues, de repente económico, ¿no? Es imposible determinar, ¿no? Cuánto valor tiene cada persona, económicamente hablando, pero sí lo que es posible es, en este caso, indicar, pues, de que cada uno tiene un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, como persona. Tenemos valor, creo que nos está anotando ahí, ¿no? No, es un tema, a ver un ratito. Voy a guardar esto. Voy a compartir pantalla mejor. Ah, ya, ¿se ve la pantalla, hijos? No, Miss. No, No estoy compartiendo. Ahora sí. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora ¿Sí? sí. Ah, ¿Sí ok, me gracias. Sí, 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 excelente. Muy bien, excelente. Entonces, estamos refiriéndonos ahora de lo que se constituye como los derechos humanos. Y habíamos indicado algo importante, ¿no? Habíamos indicado lo que refiere, pues, a la dignidad humana. A ver, por acá vamos a poner. ¿A qué refiere la dignidad? La dignidad refiere al valor que tiene la persona. A ver, un ratito. Ah, listo. Refiere al valor que tiene cada persona en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Ya que somos únicos, ¿no? Únicos e irrepetibles. Y como somos únicos e irrepetibles, también pues quiere decir de que somos irreemplazables, ¿ok? Que somos irreemplazables. ¿Listo? Muy bien. En ese sentido, los derechos humanos se constituyen como facultades, ya sean materiales o también espirituales, que van a ser propia de la persona, mueren o nacen y mueren con nosotros mismos, y que en cada momento histórico van a estar concretándose, pues justamente más exigencias con respecto a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, ¿no? Que refiere justamente y que es importante para, en este caso, la protección y el respaldo de nuestros derechos. ¿Quién protege los derechos humanos? El principal responsable de proteger los derechos humanos y de respetarlos es el Estado. El Estado tiene que velar, tiene que garantizar, en este caso, la protección, ¿no? Y el respaldo a nuestros derechos humanos. Recordemos un término importante. ¿Ustedes han escuchado hablar del término vinculante? ¿Qué significa el término vinculante? A ver, dígame. ¿Qué significa vinculante? El término vinculante refiere a que el Estado está obligado a obedecerlo sí o sí, ¿no? Sí o sí el Estado lo debe obedecer. Eso refiere al término vinculante, ¿ya? Y esto es importante toda vez que
por ejemplo, documentos, ¿no? Importantísimos, como la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene que ser no solamente difundido, sino también respetado, tiene que ser resguardado por cada Estado, ¿no? Sabes que es importante que cada persona conozca y reconozca sus derechos humanos, ¿no? Y para eso el Estado, pues, tiene necesariamente que actuar, tiene que trabajar para el resguardo de los mismos. ¿Listo? Muy bien. El documento que refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamado el 10 de diciembre del año de 1948. En ese sentido, esta declaración se generó a través de la Tercera Asamblea de la ONU, que se desarrolló en la ciudad de París, en Francia, ¿no? Esta declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y libertades fundamentales son inherentes a la persona y a todo ser humano. Este documento consta de 30 artículos, que es justamente el que hemos visto en el video, ¿no? El video que hemos visto, ahí está pues justamente los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, solo son 30 artículos, ¿verdad? En los derechos humanos. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así es. Son 30 artículos. Así es. ¿Sí? Listo, Sí, sigamos. Los derechos humanos se constituyen como facultades, ¿no? Su respeto y su cautelación son obligatorias, justamente por el carácter vinculante que te había dicho de que tiene este documento, ¿no? Y que el Estado tiene que promoverlo y también protegerlo. La promoción de estos derechos es indispensable para que cada persona, cada ser humano, cada individuo dentro de una comunidad pueda desarrollar su vida o su proyecto de vida, quien debe de hacerlo pues de manera digna y también desarrollada dentro de la libertad. Cada persona tiene que tener la facultad de poder desarrollarse, ¿no? De manera plena, hasta donde pues pueda, ¿no? Se permita justamente ese desarrollo. Respetando justamente los derechos humanos que están relacionados no solamente a la libertad, sino también a la igualdad, también a la propiedad, ¿no? A la libertad de opinión, a la libertad de expresión, ¿no? Son elementos que tienen que ser debidamente considerados. Como te dije, el principal responsable de protección de estos derechos es el Estado, quien debe fomentar, promover, proteger, ¿no? Y garantizar el respeto a los propios o a los mismos. A través de sus diferentes poderes y niveles de gobierno, ¿no? Debe justamente incluir a la sociedad, el Estado debe incluir a la sociedad para que esa también conozca, reconozca y también vele por sus propios derechos. En ese sentido, estos derechos humanos van a tener también ciertas características. Una de las características es que los derechos, ¿cómo son? Son inherentes, ¿verdad? Son inherentes, ¿por qué? Porque son propios de los seres humanos, pertenecen a nuestra naturaleza. No hay distinción alguna de raza, sexo, condición económica, social o alguna situación que pueda generar su invalidez. No hay condición que haga que estos derechos sean pues vulnerados. Más bien, al ser inherentes, quiere decir también de que nacen y mueren con nosotros y que tienen que ser siempre respetados. La universalidad de los derechos refiere a que estos tienen que ser para todos, o sea, exigibles para toda persona dentro de una sociedad, ¿no? Dentro de cualquier contexto también. Son imprescindibles. ¿Qué quiere decir que son imprescindibles? Que no se pierden por el paso del tiempo. Es decir, los derechos no tienen fecha de caducidad. No hay cuando caduquen, ¿ok?
van a ser también inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede, en este caso, quitar, enajenar, violentar. Ni siquiera el Estado lo puede hacer. A eso refiere el concepto de inaliabilidad, ¿no? De que ni siquiera el propio Estado podría enajenarlos, ¿no? O sea, imagínate, nosotros mismos, la propia persona no podría, ¿no? Son también irrenunciables, porque nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos. Nuestros derechos son parte de nuestra naturaleza. También son no negociables, porque no podemos transar con ellos, no podemos comprar, vender derechos, ¿verdad? También los derechos humanos son, en este caso, imprescriptibles, ¿no? Es decir, ellos no caducan, no tienen una fecha de caducidad. También están interrelacionados, están concatenados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son como los eslabones de una cadena, ¿no? Que están unidos. El romper o el romper alguno refiere justamente el atropellar también a los demás. A ver, díganme ustedes, ¿creen que los derechos humanos son jerarquizados? Hubo una pregunta del simulacro de admisión de San Marcos de este año, antes del examen de admisión. ¿Creen ustedes que los derechos humanos sean jerarquizados? No. No, son para todos, sin importar si son ricos, pobres, no. Todos son iguales. No, si hablamos de jerarquías, estamos hablando de que unos son más importantes que otros. ¿Existen jerarquías? Sí. Sí existe. ¿Sí? No. No, yo creo que depende, uno depende del otro. Claro, pero ¿todos los 30 artículos están al mismo nivel o hay diferentes niveles? Diferentes niveles también. Yo creo que hay niveles. ¿Mismo nivel? El mismo nivel. No hay un nivel, no hay un derecho humano que se superponga al otro. No hay. Yo no puedo decir, no, más importante es este derecho que otros derechos. No estamos hablando de las normas jurídicas, cualesquiera. De repente tú te confundes porque en norma jurídica hemos visto, por ejemplo, que existe la llamada pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? Jurista austriaco que jerarquiza a las normas jurídicas. Y encontramos normas de primer nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Primer nivel constitucional, segundo nivel legal, tercer nivel decretos, cuarto nivel resoluciones y quinto nivel normas de interés particular. Pero dentro de ello, los tratados de derechos humanos están en el primer nivel, pero no se puede sacar de ese primer nivel en el que están los derechos humanos. Decimos, hay derechos que están en otro nivel, ¿no? Hay que sacarlos. Todos los derechos están al mismo nivel, tienen que ser respetados por igual. Yo no puedo superponer el derecho a la vivienda, el derecho a la educación de un niño, porque es más, existe un documento que es la Declaración de los Derechos del Niño, y esta Declaración de los Derechos del Niño que supone que se basa en 4 principios, ¿no? Y entonces esos 4 principios deben de ser obligatoriamente cautelados, obligatoriamente respetados. Yo no puedo pretender de que quiera yo superponer un derecho sobre otro, en el caso de un niño. Así como tiene derecho a la vida, tiene derecho también al desarrollo, tiene derecho a la libre expresión, tiene derecho a la cautelación de sus intereses, ¿no? Tiene derecho a expresarse. Entonces, yo no puedo decir, no, mejor que tenga derecho a esto y a esto no, ¿no? Igual es para los derechos humanos. Yo no puedo decir, hay que tener derecho a esto, sí, y a esto no. Los derechos humanos son un documento con carácter vinculante y está implícito de que todos estos deben de obedecerse y que se encuentran en el mismo nivel, el horizonte, ¿ok? Ahí está. Los derechos son progresivos también porque van apareciendo en algunos determinados contextos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no confundir, en este caso, jerarquía con generación, ¿ya? No confundas jerarquía con generación. La jerarquía es de que están en diferentes niveles. Y generación refiere más que nada a cómo fueron apareciendo, ¿ya? Cómo se fueron generando, en qué momento, en qué contexto. A eso refiere más que nada las generaciones.
¿ya? Entonces no confundirse. Listo, son no negociables también, hemos dicho, son bueno, inviolables, imprescriptibles, son no transables, ¿no? También vamos a decir de que no son jerarquizados, ¿ya? No tienen jerarquía, ¿ok? Muy bien. En ese sentido, vamos a hablar de las generaciones de los derechos humanos. Las generaciones de los derechos humanos se van a desarrollar en base a cómo estos han ido surgiendo. Por ejemplo, tenemos el surgimiento de los derechos humanos de primera generación. Eso se da en un contexto importante. El contexto no es en sí la Revolución Francesa, sino es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano que se da dentro de la Revolución Francesa, ¿ya? De 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es el documento que busca avalar y respetar los derechos de las personas. Bueno, dentro del contexto de la Revolución Francesa, pues todos los derechos eran vulnerados, ¿no? Recordamos que estaban en un gobierno absolutista donde había la concentración del poder en una mano, ¿no? La mano del monarca, del rey, y que pues también abusaba, ¿no? Abusaba de la población, vivía a costa de la población y sin embargo no les atendía a la población en sus necesidades que éstas tenían. También otro contexto importante de ello es justamente la creación de la primera constitución de los Estados Unidos de América, donde incluye justamente derechos que habían sido propagados pues, dentro del contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Estos derechos se les conoce también como individuales, civiles y políticos. Los derechos individuales, y te preguntan, ¿cuáles son derechos individuales dentro de los derechos humanos? Tú dirás, bueno, individuales solamente son los de primera generación. Porque los demás derechos son colectivos, pero los de primera generación sí son individuales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué derechos tenemos aquí? Bueno, como son los derechos individuales, civiles y políticos, están relacionados a nuestra persona propiamente y también a nuestro carácter o nuestro vínculo para con el Estado, ¿no? Y además de ello, nuestra participación activamente política dentro del país. Por ejemplo, ahí tenemos derecho a ¿qué? Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la propiedad y también a la herencia, derecho a una nacionalidad, es decir, todos tenemos derecho a nacionalidad, ¿sí o no? Según el artículo 52 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y según el artículo 53, nadie puede ser despojado de su nacionalidad, ¿verdad? Nadie puede ser despojado de su nacionalidad. Tenemos también los llamados derechos políticos. Ahí está el derecho a poder elegir y ser elegido, participar en los procesos electorales, ¿no? Formar partidos políticos, movimientos, tener asilo político. Por ejemplo, la esposa de Pedro Castillo está así en México ahorita, ¿no? Claro. ¿Qué más? La ciudadanía, tenemos derechos de ciudadanos a partir de los 18 años de edad y contar con nuestro documento nacional de identidad, ¿no? Son algunos de ellos. A ver, hasta acá. ¿Alguna duda, por favor, hijos? ¿Alguna pregunta? Profesora, Dime. disculpe, ¿tú puedes renunciar a tu nacionalidad? Sí, sí se puede renunciar a nacionalidad. Lo que no puede ser es que te despojen de ella. Ah, ok, esa era mi duda. Ok. Es una pregunta. Dime, hijo. Si dice que no se puede despojar de la nacionalidad cuando el Estado manda que una persona no pueda ingresar al país por algún problema cometido, como, no sé, tiene un nombre, pero ¿no estaría violando ese derecho o el Estado lo ampara? No entiendo muy bien. Lo que pasa es de que cuando una persona está de repente con algún tema que está relacionado explícitamente a la justicia, hay sentencias, ¿no? Hay sentencias que pueden inhabilitar a las personas de ciertas cosas, pero no despojarle sus derechos, ¿no? O sea, no quiere decir de que se les puede quitar derechos a las personas,
eso sería una enajenación, ¿no? En lo que sí hay suspensión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que una persona sea de repente prohibida de ingresar a un país, ¿no? Porque algo habrá cometido, ¿no? Algún delito habrá cometido que ha generado esta sentencia. ¿Mm? Se le Ok. puede expulsar inclusive, ¿no? Ustedes han visto, ha habido muchos casos, ¿no? Ha habido casos de expulsión. ¿Pero por qué? Porque se ha cometido algún delito, ¿no? Lo contrario sería una violación al derecho y eso se denuncia, ¿no? ¿Y ante quién se puede denunciar? Ahora justamente vamos también a ver eso, ¿no? Eso se puede denunciar dentro de un país, eso se denuncia en la vía legal, ¿no? Y la última instancia es la Corte Suprema, si es que no se resuelve, si es en cuestión, por ejemplo, de libertad, se puede interponer un habeas corpus que se resuelve en última instancia en el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional no resuelve de manera favorable, se hace la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No la Corte, sino la Comisión. ¿Ok? Profesora, Dime. ¿cuántas nacionalidades puede tener una persona? Dos. Profesora, Ok, disculpe, gracias. ¿ser expulsado del Gracias. país equivale ¿Alguien a más? la nacionalidad? Sí, sí. ¿Se me escucha? ¿Alguien más desean preguntar algo, por favor? Por ahí escucho voces del más allá. Ahora sí se me escucha, todavía no. Sí, se te escucha. Ya, él estaba preguntando si es que ser expulsado del país equivale a perder la nacionalidad. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta? Hola. Hola. Dice si ser expulsado del país equivale a perder la nacionalidad. Ser expulsado del país. Si ser expulsado del país equivale Equivale a perder la nacionalidad. Bueno, ¿qué pasa con ello? A ver, ¿quiénes primeramente pueden o podrían ser expulsados de un país? A ver, vamos a analizarlo. ¿Quiénes podrían ser expulsados del país? A ver, Los extranjeros, ¿cómo? los que han cometido crimen, los extranjeros. Claro, además se puede expulsar, pero a nacionales, a personas peruanas específicamente. A ver, Los exilios. previamente tendría que haber una sentencia, ¿no? Tendría que haber una sentencia condenatoria justamente para que se dé justamente este ordenamiento jurídico, ¿no? Dispuesto, por ejemplo, a situaciones como, por ejemplo, pena privativa de la libertad, pero no en el país, sino de repente en su país de origen o el país donde cometió el delito, ¿no? En caso de que se haya dado, por ejemplo, una persona que ha ingresado a un país, ¿no? Un extranjero que ingresó a un país y que le han dado un tiempo, ¿no? Para que en este caso saque sus mecanismos legales, tenga en este caso sus documentos en regla y esta persona no cumpla, pues sí, se puede en ese caso retirar a la persona, ¿no? Claramente el artículo 131 de la Constitución pues indica ello, ¿no? De que se puede en este caso expulsar, pero a ciudadanos o personas que en este caso sean ciudadanos extranjeros, ¿no? Con respecto a ser expulsado, ¿no? Me dices, ¿implica en este caso perder la nacionalidad, sí o no? A ver, ¿implicará perder la nacionalidad? No. A ver.
A ver, díganme ustedes. En el caso de los peruanos, la nacionalidad peruana específicamente se renuncia de manera voluntaria, ¿no? Es decir, hay que expresar la voluntad de ya no ser peruano, pero ante el funcionario del consulado, ¿no? Que a través de una escritura pública, ¿no? Notarial, se haga justamente la expresión de la voluntad, ¿no? Pero esa es la forma justamente, ¿no? De poder perder la nacionalidad, ¿no? ¿Se puede recuperar la nacionalidad? A ver, díganme ustedes. Ojo, estamos hablando de la nacionalidad, no de la ciudadanía. Miss, Cuando hablamos de disculpe, ciudadanía, sí, dime. una pregunta. ¿Solamente se puede renunciar a la nacionalidad peruana cuando ya tienes otra nacionalidad? Ah, claro, pues pero no puede haber Ok. personas que no tengan nacionalidad. Todos tienen que tener nacionalidad, al menos una. Miss, una pregunta. ¿Máximo puedes tener 2 nacionalidades o puedes tener hasta más? 2 nacionalidades, para nuestro caso. Para nuestro caso. Dentro de lo que es el derecho internacional, bueno, se prohíbe en este caso, ¿no? No prohíbe a alguna persona a tener, pues, doble nacionalidad. En el derecho internacional no se prohíbe tener más ciudadanías. Ciudadanías sí se puede tener varias, ¿no? Múltiples. Por ejemplo, tú vas a un país, vives al tiempo ahí, ya tienes su ciudadanía. Vas a otro país, ya tienes su ciudadanía, ¿no? O sea, el derecho internacional no te prohíbe eso. Lo que sí, en el caso de las nacionalidades, ¿no? Sí, solamente podrías tener 2, ¿ya? Listo. ¿Alguna preguntita más? Dice, Miss, en el caso de traición a la patria, ya. En el caso de traición a la patria, ¿qué puede pasar? Puede haber pena de cadena perpetua, ¿no? Puede haber pena de cadena perpetua. Aunque eso también es toda una polémica, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con el establecimiento de la cadena perpetua? En el caso de la cadena perpetua, una persona que tenga, en este caso, una pena como esta, al cumplirla, no tendría pues ningún sentido lo que es el objetivo de lo que es ¿cómo se llama? El objetivo del sistema penitenciario. ¿Cuál es el objetivo del sistema penitenciario? Que la persona que ha sido sentenciada, que la persona que ha sido, pues, en este caso, puesta en pena privativa de la libertad, se, digamos, se readapte a la sociedad, ¿no? O sea, la idea de la cárcel no es de que la persona vaya presa en vano, sino que vaya presa y que en ese tiempo reflexione y que cambie y que se readapte a la sociedad, que se reinserte a la sociedad. Pero si tú le das cadena perpetua, quiere decir que va a salir muerto de la cárcel, ¿verdad? Dime, ¿cómo va a cumplir el fin de la pena penitenciaria? ¿Cómo va a cumplir el fin de la carcelería? Si al final nunca va a salir, nunca vas a poder demostrar que tú ya cambiaste y que te readaptaste a la sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad hay ciertas situaciones que implican todavía bastante análisis, ¿no? Requieren análisis, requieren modificaciones. La ley, sí, la ley es la ley, pero todavía no hay digamos, un desarrollo completo de la ley. Hay situaciones que todavía faltan, ¿no? Puntualizar. ¿Cuál es la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad? Ciudadanía es un vínculo político entre la sociedad y el Estado. Es un vínculo que implica justamente de que la persona puede adquirir sus derechos de ejercicio o su capacidad de ejercicio. Es decir, puede participar de la vida política del país.
A ver qué pasó por ahí, Nadine. Dime, Nadine, ¿cuál era tu pregunta? Te estoy respondiendo justamente, Nadine. ¿Pero hay alguna pregunta más? Te veo llorando hoy. Nadine. Justo lo que estaba explicando era la pregunta de Nadine. Ah, ya, pero como me pone igual, gracias, vida, gracias. Era esa. Ah, ya. Ok, Nadine. Eh, como te decía, ¿no? Dice, profesor, en el caso de que se anuncie un toque de queda a nivel nacional, ¿se podría decir que suspendieron algunos derechos en la primera generación? Sí. Toque de queda se da cuando hay una situación de alteración del orden, por ejemplo, ¿no? Puede ser un estado de emergencia. En el estado de emergencia, eso se llama régimen de excepción. Hay un estado de emergencia, el presidente lo anuncia. Y así como el presidente anuncia el estado de emergencia, anuncia qué derechos se suspenden temporalmente, obviamente, ¿no? ¿Qué derechos se suspenden temporalmente? ¿Ya? No es que se le van a quitar derechos a las personas, sino que temporalmente se suspenden esos derechos por la seguridad de los ciudadanos. ¿Ok? Porque en otros lugares aún es vigente la pena de muerte y en Latinoamérica y en otros países no. Porque estamos adscritos al Pacto de San José, porque estamos, bueno, hay indicadores ahí en la propia ley, en el artículo 140 de la Constitución, está justamente la pena de muerte, que indica pues de que se van a generar en ciertos casos, por ejemplo, guerra, conflicto, ¿no? Por traición a la patria o por terrorismo, ¿no? Se aplicaría la pena de muerte. Pero como estamos adscritos al Pacto de San José, donde se prioriza el derecho a la vida, no puede aplicarse. Para aplicar la pena de muerte tendríamos que denunciar el pacto. Y eso toma un tiempo, es un proceso que tendría que tramitarlo, en este caso, el Congreso de la República. ¿Ok? Profesor, en el caso de que no se aplique, se podría decir, claro, eso es en este caso, por ejemplo, generalmente ya, en la pandemia, ¿qué se suspendió? La libertad de tránsito, ¿no? La gente no podía salir, estábamos encerrados. ¿Pero por qué? Por un tema también de seguridad nacional, ¿no? De la pandemia trajo consigo, pues, esta situación, ¿no? Profesora, ¿por qué otros lugares aún es vigente la pena de muerte y en Latinoamérica no? Depende de su legislación, ¿no? Si ellos se han adherido al pacto o no, si ellos contemplan esa posibilidad o no. Digamos, cada país es soberano. La soberanía implica de que, bueno, las leyes de aquí no se van a aplicar allá, ¿no? Sino las leyes de allá se aplican allá. Las leyes de acá se aplican acá, ¿no? Eso implica la soberanía. ¿Se puede aplicar en Perú en caso de terrorismo? Sí, pero siempre y cuando, pues, hay esta situación que te digo, ¿no? Eh, hace muchos años se aplicó la pena de muerte. En el caso, por ejemplo, del monstruo de Almendares. No sé si ustedes conocen ese caso. Hubo un asesinato de un niño, ¿no? Que al final se supo que ese niño había sido atropellado por la llamada curva de Armendáriz, ¿no? En la zona de Miraflores, Malecón. Entonces, justamente por ahí había un señor vago, ¿no? Un señor de tez morena, ¿no? Negrito era. Y esta persona vagaba por ahí, buscaba cositas, ¿no? De decir, como las personas que ahora pues buscan a los recicladores, ¿no? Entonces, se encuentra el niño muerto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le echan la culpa a él. El monstruo de Almendaris, dicen, ¿no? Ni siquiera le habían hecho un examen médico legisla para ver si le habían violado o no, nada, ¿no? El monstruo de Almendaris. Como había pena de muerte, pues entonces lo mataron. Pena de muerte por violación o por matar a este niño. Con los años se demuestra de que no había sido así. Y este señor no era una persona normal, tenía cierto grado de retardo. Entonces él solamente decía, yo no fui, yo no hice, el niño, yo no hice, que él no conocía al niño, ¿no? Y efectivamente así fue. Y el monstruo, al que llamaron monstruo de Almendaris, al final no era ningún monstruo. Murió una persona de manera inocente. ¿Mm? Es bastante delicado, bastante delicado. Ahora te voy a explicar eso. Lucero, eso lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Ahí está, dice. ¿Qué es esto? ¿Qué me han mandado por acá? Algo han mandado, creo, de lenguaje.
O no veo bien todavía. ¿Se puede suspender los derechos sin excepción? No. Eso lo voy a explicar ahorita. Eso lo voy a explicar ahorita. Tranquilos, tranquilos. Profesora, la pena de muerte en casos de traición a la patria oficialmente. Claro, ya lo expliqué eso. Pobre, qué asco de gente. ¿Puede volver a decir cómo era el procedimiento para denunciar cuando se vulneran los derechos humanos? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Ya, avanzamos, ¿ok? Con el PPT. Derechos humanos de segunda generación. Estos derechos humanos de segunda generación surgen en un contexto en el cual se da la Revolución Mexicana, en el año de 1910, ¿no? Y está ligado específicamente al desarrollo de la Constitución de Querétaro. Se buscaba justamente la protección de derechos como por ejemplo el derecho a la estabilidad laboral, a la reducción de la jornada laboral, ¿no? Habían sindicatos, se buscaba justamente la protección del derecho a la libertad sindical inclusive, ¿no? Y por ello, estos derechos, cuando se constituyen, se firman pues en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ojo, en pleno siglo XX. Pero se empiezan a hablar de ellos en el siglo XIX, por si acaso. ¿Qué pasa con respecto a estos derechos? Se les reconoce y se les conoce como derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos económicos, sociales y culturales van a estar ligados al desarrollo de aspectos que permitan, en este caso, el abarcar más derechos para poder mejorar la vida de la persona. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el derecho al trabajo, el derecho a una jornada laboral de 8 horas, el derecho a la libre sindicación, o sea, formar sindicatos para reclamar nuestros derechos, derecho a una remuneración justa y equitativa de acuerdo a nuestra actividad laboral, derecho también a participar en las huelgas y manifestaciones, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a tener una pensión, ¿no? Que nos permita sostenernos cuando ya estemos pues ancianitos, derecho a la cultura, derecho a la educación, derecho a formar una familia, ¿no? Son algunos derechos de segunda generación. Y los derechos de tercera generación, estos van a surgir con la creación de la ONU, ¿no? En el 1945, estos derechos post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la importancia en este caso, o en este caso la preponderancia que surge justamente a través de ese acontecimiento tan nefasto que fue la Segunda Guerra Mundial, hubo pues la preponderancia de poder, en este caso, generar derechos que nos favorezcan pues a todos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, derecho a vivir en paz. Tú sabes, yo sé, nosotros sabemos de que este derecho tampoco se cumple a cabalidad, ¿verdad? Porque hay gente en este mundo que todavía no vive en paz. Si no, pregúntale a los palestinos, ¿no? Mira cómo ellos viven en constante guerra, ¿no? Derecho a la protección del medio ambiente, a vivir y a respirar de manera pues adecuada, ¿no? Dentro de un medio ambiente sano. También tenemos derecho a disfrutar de la solidaridad de otros pueblos. También tenemos derecho al libre desarrollo de los pueblos, en este caso, a la soberanía. El derecho a la soberanía implica la libre determinación de los pueblos, es decir, que cada población, incluido cada estado, tenga la libertad de, en este caso, poder determinar, ¿no? O autodeterminar, ¿no? Sin, en este caso, haya pues alguna injerencia o que haya alguna situación de irregular, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. A ver, un ratito. Listo. Entonces, vamos a ver justamente que estos derechos de tercera generación son importantes para ya cerrar, ¿no? Todo lo que era el
el círculo justamente de la valoración de los derechos para la persona, ¿no? Tanto los derechos de segunda generación como los de tercera son derechos colectivos, por si acaso, ¿ya? Acá tienes un Profesora, resumen. disculpe, Dime. eh, en la segunda generación hay una parte que decía queretano. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, la Constitución de Querétaro es la Constitución que se genera, pues, en un estado de México. Así se llama, Constitución de Querétaro. Ok, gracias, profesora. Ok. Mecanismos de protección de los derechos humanos. Ahí tenemos lo que son aquellos mecanismos que nos permiten a nosotros poder tener un respaldo legal para poder, en este caso, establecer la protección de nuestros derechos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se constituye como un conjunto de declaraciones, convenciones, instituciones, protocolos, organismos que tienen la finalidad de proteger nuestros derechos humanos dentro del continente americano. Para eso vamos a señalar a los principales, a los que vienen en admisión, ¿ya? Los que vienen en admisión. Y recordar que todos ellos tienen un carácter vinculante, es decir, que el Estado los tiene que obedecer. En primera instancia tenemos a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Dicha Convención Americana de los Derechos Humanos se firma en el año de 1969. Se le conoce también como Pacto de San José. ¿Por qué? Porque se firma en la ciudad de San José, en Costa Rica. Este tratado prevé libertades y derechos que tienen todas las personas. En este caso, esta convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos que van a ser competentes para poder conocer el cumplimiento y los compromisos que establecen justamente este pacto, ¿no? Y que ha sido establecido pues con los estados. Oiga, por eso es que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana tanto se expresan sobre el caso Fujimori, porque ellos ya habían determinado de que era improcedente ese indulto, ¿no? Además no era un indulto humanitario porque Fujimori tampoco estaba pues a punto de morirse, ¿no? Y lo ha demostrado, ¿no? Es más, ya se demostró también de que no tenía ni tiene cáncer, ¿no? Una burla completa, ¿no? Entonces, puro show, ¿no? Para salir en libertad. Entonces, ahí hay un problema fuerte, ¿no? Que todavía no se está, o que en algunos momentos de repente va a tener que rendir cuentas el Perú, ¿no? Va a tener que rendir cuentas el Perú ante la Comisión y ante la Corte, y así que le va a pasar factura a eso, ¿no? Por otro lado, las dos instituciones que protegen los derechos humanos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo consultivo que realiza, analiza, pero también investiga peticiones individuales que se alega que los Estados miembros han violentado derechos humanos. Por ejemplo, el caso Barrios Altos, en la Cantuta, se ha visto ahí, ¿no? Y se ha determinado también pues su sentencia, su veredicto. Presenta casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿quién recibe la denuncia? La comisión. La comisión, ¿qué hace? Investiga, analiza y luego deriva el caso a la Corte. Si es que es un caso de verdad de violación de derechos humanos, lo deriva a la Corte. Si no, lo archiva, ¿ok? O da respuesta de que no, que es improcedente, ¿no? Entonces, como te dije, ¿no? La comisión lo que hace es promover que se cumplan los derechos humanos, pero que también, pues, haya un análisis exhaustivo, ¿no? Acerca de los casos. En el caso de que ellos digan, sí, efectivamente, esta es violación de derechos humanos, lo deriva ante la Corte. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurídico. Hay que recordar que la Comisión Interamericana, su sede se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., y tiene 7 comisionados de la OEA. En cambio, la Corte tiene 7 jueces, porque es un órgano jurídico, jueces, ¿ya? Y estos jueces van a determinar, en este caso, fallos, sentencias, que son de carácter inapelable, ¿ya? La función consultiva de la Corte Interamericana implica que implica una interpretación del Pacto de San José o también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O de otros pactos. Y la función contenciosa, pues, se radica en que conoce casos contra Estados miembros y dicta sentencias si éstas han violentado los derechos humanos, ¿no? Eso es justamente la Corte.
No te confundas con la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, eso es otra cosa, ¿ya? La Corte de la Haya ve casos entre estados, por ejemplo, el diferendo marítimo Perú-Chile, ¿no? Eso lo vio la Corte de la Haya, no lo vio la Corte Interamericana, ¿ok? Esta parte no la voy a hacer todavía porque no es parte de nuestro tema, pero ya te lo estoy enviando dentro de tu PPT, ¿ok? En su PPT les estoy enviando esto. Listo. Es membrado el tema de acuerdo a lo que necesitas, de acuerdo a lo que requieres, ¿ya? Tú eres un ciclo semestral y por eso pues tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Bien, vamos a ver ahora lo que compete a la práctica. ¿O quieres hacer el quizzes primero? A ver, díganme Profesora, ustedes. Dime. una pregunta. Y bueno, la ONU se encarga de mantener la paz, la seguridad y los derechos humanos. Pero ¿por qué no interviene en las guerras? Porque ahí en sí se violan muchos derechos humanos, ¿no? Es una buena pregunta, Julia. Es una buena pregunta. Porque así es pues el sistema, hija, ¿no? O sea, se supone que debería, pero tú ya misma lo dijiste y no lo hace. Debería y no lo hace, ¿no? Entonces ahí hay una problemática, ¿no? De incumplimiento de funciones. ¿Para qué mantenemos a la ONU, no? Porque todos los estados lo mantienen, ¿no? Si al Lo final no mismo, cumple sus funciones. lo mismo pasaría con la UNICEF, Sí, porque hay trata de niños, en sí, muchos casos más. ajá. Sí, lo mismo ocurre justamente con ello. Pero, bueno, pues lamentablemente, eh, ¿qué forma tenemos nosotros de reclamar eso? Por ejemplo, el propio Consejo de Seguridad de la ONU no hace nada, ¿no? Los cascos azules simplemente parecieran un saludo a la bandera, ¿no? Participan en las guerras, están ahí inmersos, ¿no? Pero nada más. O sea, no hay forma en este caso de decir, oiga, ¿sabes qué? Cumplan, ¿no? Oiga, hagan, oiga, vean ello, ¿no? Lamentable realmente, ¿no? Lamentable. Eh, pero bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Con respecto a ello. Profesora, una Dime. pregunta. Había consultado con otro profesor sobre el término de Convención Americana de los Derechos Humanos y me dijo que no existía ese término, no existía la palabra Convención de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es el Pacto de San José. Pero ese término se utiliza seguido, porque me dijo que le pregunté dos veces y me dijo que no, que solo se utilizaba el término de Comisión Interamericana o Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que el profesor está confundiendo. Una cosa es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, como te digo, y otro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos de protección de derechos humanos. ¿Me entiendes? Sí, ¿Sí? está bien, profesora. Ya, ya te Miss, lo aparte aclaré. de esa información también sale en los libros de la PRE. Claro, claro. ¿Y es como te estoy diciendo o no? O Sí, sea, o sea, claramente no figura como que la convención, pero sí dice que es el Pacto de San José. pero pero obviamente, pues, tú vas a ver, ¿no? Convención Interamericana o Americana, no dice Interamericana, dice Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, ¿no? O Pacto de San José, ¿ok? Sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces te ponen, ¿no? De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, tú dices, ¿qué es eso? Tú piensas que están hablándote de la comisión, ¿no? Pero no es la comisión, ¿no? Es ahí lo que refiere a al órgano de protección. Y el órgano de protección es otra cosa, pues, ¿no? Como ya te mencioné, son organismos, en este caso, que velan, ¿no? Por la protección de derechos. Listo. ¿Alguna pregunta más, alguna duda más, por favor? Díganlo ahora o callan para siempre. A ver, vamos. ¿Alguna preguntita, chiquis?
Estoy bajando para ver qué preguntas hay por ahí. Ya, eso sí ya lo vi. A ver, dice, Miss, para que un individuo presente un caso directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin agotar la jurisdicción interna, ¿qué se tiene que cumplir? No, 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 no. Tienen que agotar primero todos los mecanismos internos. Si agotan los mecanismos internos, recién va a la comisión. Ujú. Sí, lo voy a pasar. Sí, lo voy a pasar. No se preocupen. Voy a pasar el PPT. Pero primero vamos a hacer un quiz. ¿Ya? Primero vamos a hacer un quiz. A ver, ahí les mando. Y ahí vamos a hacer la práctica. ¿Ya? La práctica. El quiz está directo, así que tranquilos nada más. Son 17 preguntas facilitas. Traten de hacer perfect. Y ahí estaba saliendo un resultado de otro quiz. A ver, ahí va. Dos. Estoy haciendo. A ver, ahí va, hijos. Para todos. Ah, cuando se suspenden derechos. Ah, eso es en caso de régimen de excepción, estado de sitio, estado de emergencia. Hay personas a las cuales se suspenden derechos, por ejemplo, por una resolución judicial de interdicción. Se puede suspender derechos por una sentencia de inhabilitación de derechos políticos también, ¿no? Son situaciones que en este caso suspenden algunos derechos, ¿no? No todos, obviamente. ¿Cómo vamos? Vamos. Hay 40. ¿Dónde están los demás, chiquis? Vamos, los demás, ¿dónde están? Vamos, chiquis, sigan uniéndose. Vamos, apúrense. Ya, empezamos con lo que están, ¿ok? 1. Me hizo un favor, envía a los estudiantes para que han participado en el juicio. Ok,
Ahí va.
¿Listos? Vamos. Falta todavía que termine, ¿no? Bien. Pura chiquilla, pura, pura, pura. Profesora, Sí, una pregunta, pero es relacionada al juego. Ya lo terminé, pero había una pregunta que no entendí muy bien. dime. Es la 16, dice, derecho al uso de los avances de las ciencias y tecnologías. Este es un derecho que pertenece a los derechos humanos. Yo había leído que era de cuarta generación de la tecnología. Ya, las TICs, los derechos informáticos. Claro, yo pensé que era de cuarta generación, pero la respuesta me dice que es tercera generación. ¿Es porque no está calificada todavía la cuarta generación? Así es. E inclusive, si ves, hasta en los materiales de presa de un marco, si ves, ya no lo ponen como cuarta generación, ¿no? Sino lo ponen solamente como calificación de derechos, ¿no? O sea, reconocimiento, pero Ya no está lo ponen bien. como derechos de cuarta generación. Gracias, profesora. Ujú. De nada, chica. Miss, Dime, hija. ¿Terminamos ya? a, par- a Terminamos. partir de qué generación ya empiezan a ser colectivos los derechos? Porque en la primera dijo Segunda. usted que eran individuales. La segunda. A partir de la segunda y la tercera son colectivos. Ah, ya. La primera nada más son individuales. ¡Listo! Marco, Álvaro Dávila y Matías son nuestros primeros lugares. Chiquis, aplaude, pues. Aplaude el éxito de tus compañeros. Ahí sí nadie manda muñequitos, ¿no? Qué barbaridad, qué claps. Dicen. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer la práctica. Ya voy a compartir la practiquilla. A ver. Listo. No te preocupes que ahora te voy a enviar mi PPT, chiqui. Yo no te he dicho que no te voy a compartir. Yo te voy a compartir mi PPT. Así que no te preocupes. Tranquilo. Listo. Ahí tenemos nuestra practiquilla. Y Diski dice, dadas las condiciones de serio peligro de que comportaban las actividades proselitistas en el Brain durante las últimas elecciones generales, varios partidos políticos visitaron a las autoridades castrenses de esa zona declarada en emergencia, designar personal militar operativo para que difundan entre los ciudadanos residentes en las localidades alejadas sus programas y planes de gobierno. La solicitud formulada se ajusta a lo establecido por la Constitución Política. ¿Sí o no? Dilo, dilo. ¿Se ajusta o no se ajusta? No, porque los militares no pueden participar en actos proselitistas, ni campaña, ni actividades partidarias. Dos, un candidato puneño al Congreso Nacional realiza una activa y pujante campaña electoral en zonas altoandinas de las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es la clave ahí? Vamos, vamos, dilo, dilo. La E. No es correcto porque, bueno, no es correcto lo que quieren hacer, ¿no? O sea, quieren denunciarlo, ¿no? A eso me refiero. No, el idioma aymara es idioma oficial en las zonas donde predomina. ¿Y predomina en esa zona o no? Sí, pi, sí, pi. Muy bien, la E. Tres, tres. Dígalo. Hace poco, una reconocida universidad privada de Lima, dice, una joven huancabelicana quien había ganado una vacante del programa Beca 18 postuló y fue admitida por esa casa de estudios.
Según los resultados publicados posteriormente, la referida universidad le notifica que se había producido un error y que no había ingresado al centro de educación superior. Mal, ¿no? ¿Qué derechos de la joven se han vulnerado? Ella siente que la han discriminado, ¿no? Ella siente que había un abuso ahí, por eso es que está, en este caso, protestando, ¿no? Airadamente, dice, ¿no? Igualdad ante la ley de educación. Muy bien, excelente. Vamos con la 4. Es un derecho con dos dimensiones. Una individual consiste en el derecho de cada persona a expresar sus propios pensamientos, ideas e informaciones, y otra colectiva social consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenas y estar bien informada. Dicha idea refiere a qué? A la libertad de expresión. Muy bien. 5. Elvis exige a sus compañeros de trabajo que sus relaciones se basen en el respeto y la responsabilidad, porque son derechos que no se negocian ni se discuten para ser cumplidos. En este caso, la característica de los derechos humanos es que son inalienables. Muy bien. Vamos con la 6. ¿Qué dice la 6? Muy bien, la 5 la A, ¿no? En una conferencia sobre pensión alimentaria, el expositor encargado explica que los beneficios que comprenden este proceso no solo es alimentación como tal, sino también incluye el vestido, el estudio, todo lo que implica la manutención del muchacho, ¿no? ¿En qué características de los derechos humanos se sustentan dicha explicación? A ver, ¿a que están concatenados, sí o no? ¿Están unidos? ¿Ah? ¿Cuál será la ¿Cuál será la clave? A ver, dígalo. La B, la B, es la B. La B, la interdependencia. Muy bien. Vamos ahora a la número 7. Dice que hay, bueno, han habido torturas, han fallecido personas, o sea, se le ha quitado la vida, ha habido secuestros, violaciones de derechos humanos. En relación al siguiente texto, ¿qué podemos afirmar? Que se ha transgredido la inviolabilidad y la inalienabilidad de los derechos humanos, ¿verdad? 8. Un analista especialista en problemas de convivencia social aquí opinó al respecto, dice, que en el caso de que la persona víctima de algún tipo de exclusión sienta vergüenza o nadie los hechos ocurridos para evitar el sufrimiento, bla, 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 dice, puede tratar como consecuencia que, a ver qué, ¿cuál sería la clave? Si la persona no denuncia, corre el riesgo de que se vuelva a repetir, ¿sí o no? Claro, si tú no denuncias, nuevamente te van a tratar de esa misma manera. Así que hay que denunciar. 9. Los derechos humanos se reconocen sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad de cada persona. Todos tienen la misma dignidad y nadie puede estar excluido del disfrute de sus propiedades, ya que estos son, ¿cómo son? Universales. Universales, muy bien. Y la 10, el desarrollo pleno de la cultura de paz está íntegramente vinculado a al desarrollo de los derechos humanos, con la excepción de la protección económica de los grupos de poder, eso no, ¿verdad? Muy bien, la E. Y la 11. En la portada del diario español El País se menciona que la epidemia de violaciones sexuales en África es un problema que está agudizando. Un transeúnte al observar ello se pregunta, en este caso, ¿qué instancia o instrumento a nivel mundial debería defender al titular del derecho? Si no lo hace el propio Estado. O sea, si no lo hace el propio Estado, ¿qué instancia o instrumento a nivel mundial podría defender a la persona? A ver. La A. Si es Convención Americana, eso sería Pacto de San José, eso sería solamente América, pero estamos hablando a nivel mundial. La Carta Internacional de Derechos Humanos, también conocida como la Carta de los Humillados u Oprimidos o Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Muy bien. César es un nigeriano que se encuentra en Perú y como carece de dinero y pasaporte y ha contraído una gran deuda, el ciudadano vive prácticamente en estado de esclavitud.
¿Contra qué reconocimiento de los derechos considerados universalmente se atenta esta situación? ¿Contra qué está atentando? A ver. Contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. La 13. Un candidato que postula a la presidencia de la República alega ser víctima de graves vulneraciones de sus derechos, ¿no? Bueno, ya pasó todas las instancias aquí en el Perú y se va a hacer su denuncia al exterior. Dice, pero ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de frente, ¿no? ¿Qué dice la ley con respecto a eso? No, 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 no. No, pero si está en el nivel internacional, quiere decir que ya pasó todo acá en el Perú, por si acaso. Pero no está bien, ¿no? Porque la denuncia la debe presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La hay, ¿ya? Listo. Muy bien, muy bien. La 14, un empresario peruano homosexual de madre chilena candidatea a la alcaldía de la ciudad de Tacna, por lo cual se inicia su contra una campaña mediática. ¿Por qué? Porque es homosexual y porque es de madre chilena. ¿Qué prescribe en estos casos la Constitución política? Que es nulo y punible todo acto que prohíba, limite al ciudadano al ejercicio de sus derechos. Él puede participar, no importa su condición económica, social, de dónde sea su madre, nada, ni que tenga, pues, o sea, homosexual, ¿no? Eso no importa. Un joven miraflorino postula a la escuela naval y aprueba de manera sobresaliente los exámenes de selección para el ingreso a este centro de instrucción militar. Posteriormente se presenta la entrevista personal donde la junta calificadora evalúa su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El joven responde que cada persona ejerce su sexualidad de acuerdo con su orientación. A continuación se le invita a salir de la sala para deliberar, ¿no? Y luego se le comunica que no alcanzó el puntaje requerido para cubrir la vacante. El joven protesta airadamente, pues su puntaje hasta el momento era excelente. Esta decisión de la Junta dice, ¿es correcta la decisión de la Junta Evaluadora? A ver, no, no es correcto, porque ninguna persona debe ser discriminada en razón a sus creencias cuando expone su manera, bueno, eso no. No porque los estudios determinan, no, no, puesto que nadie puede sufrir discriminación por motivos de, ya. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La E. ¿La E? Nadie puede sufrir discriminación, pero acá te dicen que él es homosexual, ¿no? Bueno, pero estoy diciendo que es su opinión, ¿no? La E, por caso, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces ahí tenemos las claves y con eso estaríamos terminando y ya hemos hecho nuestro quizzes y estamos ya en la hora, ¿no? Ya estamos en la hora. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Por aquí te mando tu material. Para todos, está su PDF, les mando. A ver, ahí estoy enviando. Enviando. Listo, chiquis, ahí está. Lo prometido es deuda y ya hemos cumplido con el envío del material. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Chao. Hasta luego, Miss. Luego, Chao, profesora. Luego, profesora, gracias. gracias, Chao, cuídense. chao. Profesora, Vayan a su receso, ¿no? Nos vemos. Cuídense. profesora, Dime, ¿por qué no puede ser en la última la B? a ver. Es parecida en realidad. Mm, son bastante parecidas. Puede ser la B también. Hay un poco de sesgo, ¿no? Puede Sí, ser la B también. pero el chico ante el jurado expone sus ideas.
porque el jurado como que lo va a entrevistar y el chico expone lo que le dicen. Sí, Y creo sí, que sería más sí. certero con la lectura. Yo creo que sí. En realidad yo había puesto de clave la B, ¿ya? He puesto de clave la B. Pero acá también opinión dice, ¿no? Al exponer tus ideas también estás opinando, ¿no? O sea, Miss, opinas, estás poniendo tus ideas. ¿no Ahí hay un será que la sesgo, ¿no? de, Para mí que son las dos en realidad, las Miss, dos. Porque hay discriminación por opinión, ¿no? Miss, Por idea. este, Pero Miss, la B es válida también. No envió el PPT. Acabo de enviar. ¿No lo han visto? Está arriba. ¿Ya lo vieron? Miss, Sí. creo que la B no podría ser por el tema que acá te dice de que, sobre todo si son de índole doctrinaria o filosófica, es como que le está, Está condicionando un poco. ajá, supongo que es Condiciona por un eso, poco. ¿no? Sí, yo pienso, en realidad yo he dado como respuesta, yo mi opinión, las dos son válidas. Son válidas las dos, para mí. ¿Por qué? Porque refiere justamente a la opinión y está relacionada a la discriminación que se da en base a esa opinión. Pero ahí dice sobre todo, ¿no? Doctrinarias, que ahí como que lo dibujo un poco, ¿no? Por eso es que he marcado la E en ese caso, ¿no? Pero sí la B también tiene relación, ¿ok? Listo, hijos, los dejo descansar unos minutos para que puedan entrar a su otra clase. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Nos vemos.